Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, yo soy Donovan López Mayorga y les voy a presentar mi evaluación integradora de cálculo integral. En este caso vamos a ver métodos de integración. Soy del grupo 5MM1 y empezamos. Los métodos de integración que vimos durante este parcial fue el método de integración por partes, como podemos ver en esta fórmula, integración de sustitución e integración de identidades trigonométricas con sus respectivas imágenes. Entonces vamos a empezar a explicar, empezando por el de integración por partes. Tenemos la siguiente ecuación. Integrar en x cuadrada logaritmo natural de x por dx. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la fórmula de la integración por partes para obtener este resultado. Entonces vamos a utilizar la fórmula general de integración por partes y nos va a dar este resultado, que es u menos logaritmo natural de x y v igual a menos x cuadrada. Entonces utilizaremos la regla de la derivación para poder despejar esta x. Entonces tenemos que d sobre dx de logaritmo por logaritmo natural de x va a ser igual a 1 sobre x, y eso es lo que vamos a obtener de resultado. Y entonces vamos a tomar esta parte de la ecuación, integrar x cuadrada sobre dx, y vamos a despejarlo con la regla de la potencia, la cual podemos ver en la esquina inferior derecha. Esa es la regla de la potencia, y entonces vamos a despejar estos exponentes y nos va a dar x cúbica sobre 3. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación y vamos a obtener lo que podemos ver en este lado, que es logaritmo natural de x por x cúbica sobre 3 menos integral de 1 sobre x por x cúbica sobre 3 de x. Entonces esto simplemente lo vamos a simplificar para tener dos términos completamente en términos iguales. Entonces vamos a tener x cúbica de logaritmo natural de x sobre 3 menos la integral de 1 sobre x por x cúbica sobre 3 de x. Entonces, para simplificar esta parte de la ecuación, simplemente tenemos que multiplicar los elementos que se pueden expresar en una sola fracción. Y entonces vamos a tener 1/3 de x cúbica por logaritmo natural de x menos la integral de x cuadrada sobre 3 de x. A esto igual lo vamos a someter a este proceso de simplificación, simplemente multiplicando. Entonces vamos a tener 1/3 por x cuadrada más 1 sobre 2 más 1. Esto de igual forma se debe simplificar y nos va a dar 1/3 por x cúbica sobre 3 menos x cúbica sobre 9. Ahora simplemente debemos reemplazar en la ecuación original. Entonces vamos a tener 1/3 de x cuadrada logaritmo natural de x menos x cúbica sobre 9. Agregamos la constante a la solución y entonces vamos a tener nuestro resultado, el cual va a ser 1/3 de x cúbica logaritmo natural de x menos x cúbica sobre 9 más c. Allí tenemos resuelto el primer problema por sustitución por partes, integración por partes. Ahora, el problema de integración por sustitución, vamos a resolver la siguiente ecuación. Integral de x seno de x sobre 2 de x. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la integración por partes para poder simplificar nuestra ecuación. Aquí tenemos las dos fórmulas y aquí lo que nos va a resultar. Ahora vamos de nuevo a utilizar la regla de la derivación para poder igualar a 1. Y entonces a este vamos a aplicar la integración por sustitución.
Entonces vamos a empezar a definir nuestros términos. Entonces vamos a definir f, como podemos, vamos a poder definir aquí f, g y u. Bueno, entonces vamos a sustituir el u por x sobre 2. Entonces vamos a tener la derivada de x sobre 2. Entonces solamente tenemos que sacar la constante de la ecuación. Vamos a separarlo por términos y entonces vamos a tener un medio por 1. Y simplemente utilizando la regla de la derivación vamos a tener de dx es igual a 1. Por lo cual vamos a tener este 1 aquí multiplicando y simplemente se va a resumir en un medio. Volvemos a tomar nuestra ecuación pero con sustituida la u y vamos a tener integral de seno de u por 2 de u, a lo cual también vamos a utilizar otra regla de derivación y vamos a separar la constante que tenemos de 2 aquí. Entonces va a ser 2 por la integral de seno de u por du. Entonces utilizamos otra regla de integración, la cual va a ser integral de seno de u por du es igual a coseno de u. Entonces vamos a aplicar esta regla a nuestra ecuación y entonces vamos a tener 2 menos coseno sobre de x sobre 2, ya sustituido en nuestra ecuación. Entonces a este término simplemente debemos simplificar y agregar una constante por ahora. Ahora vamos a agarrar este término que hemos podido simplificar y lo vamos a reescribir en la ecuación, lo cual nos va a tener un x de menos 2 coseno de x sobre 2 menos la integral de 1 por menos 2 coseno de x sobre 2 de x. Bueno, simplemente esto lo vamos a empezar a simplificar. Como podemos ver aquí, es multiplicando términos, despejando este multiplicador de 1 y nos va a dar un resultado de menos 2 integral de menos 2 coseno de x sobre 2. A este le vamos a sacar la constante fuera de la integral. Nos va a dar menos 2 por integral de coseno de x sobre 2. Ahora a este vamos a volver a sustituir, a utilizar el método de integración por sustitución. U es igual a x sobre 2, entonces vamos a reemplazarlo en la ecuación y vamos a tener lo mismo que la vez anterior. Nos vamos a quedar con un medio por dx por x, entonces va a ser un medio por 1, que todo esto nos va a dar igual a integral de seno de du por 2 du, porque este 1 ya lo hemos despejado. Entonces vamos a tener la integral de coseno de u y vamos a de nuevo a separar el término de la integral, que va a ser el que está multiplicando por 2. Y entonces vamos a utilizar la regla de integración, que nos dice que la integral de coseno de u es igual al seno de u. Entonces vamos a sustituir menos 2 por 2 seno de u en la ecuación y vamos a tener de nuevo nuestra división. Ahora solamente al hacer esta multiplicación ya solamente tenemos que simplificar. Entonces vamos a volver a reescribir nuestra ecuación y vamos a tener que estos dos signos son iguales. Entonces al multiplicar menos por menos nos vamos a tener un más aquí. Entonces tenemos menos 2x coseno de x sobre 2 más 4 seno de x sobre 2. A este solamente le tenemos que agregar nuestra constante y ya tenemos nuestra solución del problema de integración por sustitución. Ahora vamos a hacer un problema un poquito más complejo. Tenemos integración de identidades trigonométricas, pero vamos a utilizar los dos métodos anteriores para llegar al resultado. Entonces, tenemos
La constante, bueno, tenemos este problema, es integral de 3 de coseno cuadrado de 5x por dx. Entonces, a este le vamos a separar la constante 3 y vamos a hacer una sustitución trigonométrica. En este caso, lo que sería equivalente a coseno cuadrado de x sería 1 más coseno cuadrado de coseno de 2x sobre 2. Entonces vamos a reemplazarlo en la ecuación y simplemente tenemos que simplificar separando el 1/2 de nuestra ecuación. Ahora, ya que tenemos nuestra constante afuera y tenemos el 1 más coseno de 10, y este 10x sale al multiplicar los dos términos que teníamos aquí. Entonces, como hemos bajado este exponente al ponerlo con su término de sustitución trigonométrica, estaré multiplicando el 5x. Entonces es por eso que tenemos nuestro coseno de 10x aquí. Y entonces, al separar los dos términos que se pueden sacar de la integral, tenemos 3 por 1/2 por la integral de 1 más coseno de 10x. Entonces vamos a aplicar esta regla de la suma de integración. Entonces vamos a tomar nuestra misma ecuación y entonces vamos a despejar esta integral de una constante que tenemos aquí. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula y entonces al despejar esto nos va a dar simplemente x porque no está multiplicando a nada. Entonces vamos a utilizar integración por sustitución. Vamos a definir nuestros términos de u, de u y de v. Entonces vamos a sustituir la u, va a ser igual a 10x. Entonces tenemos la derivada sobre de x por 10x va a ser igual a 10 sobre la derivada sobre x de x. Entonces vamos a utilizar una regla de derivación. En ese caso tenemos aquí un término que podemos simplificar a 1. Entonces, como nos va a quedar en 1, al simplificar simplemente nos va a quedar un 10. Ahora debemos sacar la constante que podemos sacar de aquí. Al poder sacar el 1 sobre 10 de la ecuación, entonces vamos a tener esto multiplicando por la integral del coseno de u. Aquí todavía, ahí lo podemos dejar así todavía, y entonces tenemos esta equivalencia que sería la integral de coseno de u es igual a seno de u. Entonces solamente tenemos que sustituir en esta ecuación y vamos a tener seno de u para tenerlo simplificado, y vamos a deshacernos de esta integral y continuamos despejando nuestra ecuación. Volvemos a este u lo vamos a poner con su término original, que era 10x, y vamos a reescribir toda nuestra ecuación. Vamos a hacer esta multiplicación de fracciones, lo cual nos daría un 3 sobre 2 por x más 1 sobre 10 seno de 10x, y a este resultado solamente le vamos a agregar nuestra constante y ya vamos a tener resuelto nuestro último programa, resuelto por los dos métodos de integración y incluyendo la sustitución trigonométrica. Hemos terminado con los problemas de integración por partes, integración por sustitución y por sustitución trigonométrica. Eso sería todo, hasta la próxima.